Bien. Palenque me estaba preguntando sobre la prueba de conocimiento de anoche. ¿Tiene alguna otra pregunta más? ¿Palenque? Palenque tiene... Bien, ¿alguna otra persona más antes que me vaya a explicar otros puntos? ¿Nadie más tiene preguntas sobre el parcial, jóvenes? ¿Evarista tiene alguna pregunta? Dayana Araúz. Bien, No, Lisa. No, bien. ninguna Entonces, pregunta. jóvenes, Lozada, no sé si... Bien. Ah, bien. Entonces, nos faltaba ver un tema más que era el del sindicato, ¿no? Que muchas personas de los equipos, de los grupos, en el punto 8 del proyecto formativo, no me colocaban ese punto, ¿no? Y en realidad eso hay que colocarlo, ¿no? Si la empresa tiene sindicatos, como por ejemplo Paceña, Embol, las grandes corporaciones tienen sí o sí sindicato, entonces deben colocar qué relación tiene la empresa con estos sindicatos, ¿no? Entonces deben colocarlo, ¿ya? Por ejemplo, Sofía también tiene sindicato, ¿ya? Generalmente las industrias PIL también tienen sindicato, ¿ya? Buenas noches, disculpe. Somos Sofía. Nosotros la información que nos dieron es que no contaban con sindicato. Bueno, entonces ustedes colocan ahí. Creí que tenían sindicato porque es una industria enorme, ¿no? Súper grande. Pero PIL sí o sí tiene. Embol y Paceña sí o sí tienen sindicato. Y déjeme que lo averiguo si Sofía tiene o no. Puedo estar segura que sí tiene. Generalmente las industrias grandes tienen sindicato, ¿ya? ¿Qué ha pasado con el grupo PIL que no me han enviado su proyecto? ¿Quién es del grupo PIL? A ver. A ver, ¿quién es del grupo PIL antes que abra Soy ¿qué yo, ha pas- Licen, pero me gustaría que mis compañeros respondan. A ver, yo ahorita voy a mirar quiénes son los integrantes de este grupo. A ver, voy a ver los grupos y quiénes lo conforman. Bien, Betancur, Fernández, Merlo, Pizarro y Ortiz Caterines. ¿Qué es lo que ha pasado con este equipo? ¿Eh? ¿Qué es lo que ha pasado con este equipo, jóvenes? ¿Betancur? ¿Se encuentra Betancur? Sí, estoy aquí, por eso le decía, me gustaría que alguno de mis compañeros, a Fernández, ver si esta responde. Fernández, Merlo. ¿No contestan? A ver, quiero ver si están en sala. Mm, Bueno, ¿y usted qué me puede decir, Betancourt, qué es lo que ha pasado con su equipo? Sí, justamente yo por eso le decía que les pregunte a ellos. No sé si estará alguien aquí. No quiero hablar mal tampoco para nadie, pero por eso decía que le pregunte a alguien de ahí para que ellos respondan. Lo que pasa es que en el grupo yo pregunto, les digo, acomoden la parte que les tocó, porque al final tuve que dividirlo el proyecto porque no había la posibilidad de reunirnos. Y yo lo dividí, les di su parte a cada uno. Yo puse mi parte, le dije a una que haga el índice, a la conclusión, a los otros que pongan también su parte.
pusieron, ciertas partes pusieron de los 3, 4 hasta selección de personal que teníamos que presentar la primera vez, pusieron, pero yo les dije que lo corrijan porque ellos ponían, como usted creo que nos mencionó, ponían el concepto. Por ejemplo, gestión de personal o selección de personal, y ellos ponían un concepto y no el trabajo que estábamos haciendo en plataforma, que era lo que teníamos que poner, ¿no? Y yo les decía que los corrijan y al final no me respondían al grupo. Por eso le decía yo a usted que le pregunte a cada uno de ellos para que ellos digan también, ¿no? Lo que pasa es que cada uno de ellos no se encuentra en sala, ni uno, ¿no? No sé qué es lo que ha pasado, pero ni uno está. Licenciada, disculpe, hay varios compañeros que dicen que están en sala de espera. Mire, ya, a ver, esperemos que entre los admitidos sean unos de ellos, ¿no? A ver, voy a mirar si uno de ellos está entre ellos, entre sus compañeros. Ni nada, no han entrado, no sé qué es lo que ha pasado. Fernández, Pizarro, Ortiz. Estoy mirando y no hay ni uno de ellos. Bien. Entonces, ¿qué es lo que usted ha decidido hacer, Betancourt? Bueno, la parte que me tocaba a mí yo lo puse porque era los antecedentes, cierta historia de Pinto, eso. También puse lo que viene a ser una que otra parte de los proyectos que hemos subido a plataforma. Pero yo mencionaba en el grupo, les paraba preguntando que corrijan sus partes, y por lo que veo ahorita creo que ni uno en el grupo. Yo pues no sé correctamente su nombre, no me lo sé de memoria y tampoco puedo estar buscando aquí cada vez si están conectados o no, digamos. Lo que hago es preguntarles, ¿están en clases, entraron a clases o cosas así, digamos? ¿Qué ha pasado con Ortiz? Tiene todas sus prácticas, 100, y no hace el proyecto, digamos, o es que se ha beneficiado de lo que usted ha hecho. A ver. Los proyectos del 100% de todas las tareas en el grupo hicimos un 90%, digamos. Eso sí hicimos, pero el proyecto final parece que, no sé si ellos están confundidos cómo. Yo lo vi todo el proyecto final y como les digo, los dividí a cada uno y nos tocó de 2, 3 conceptos cada uno poner, digamos. Y yo les explicaba de que tienen que poner de lo que subimos a la plataforma. Hay, por ejemplo, el punto 7, punto 8, digamos, que se lo puede pegar en la plataforma, al proyecto, que es el trabajo de la plataforma. Prácticamente el proyecto es cada actividad que hemos estado subiendo, pues, ¿no? Está no todo todas, hecho, pero sí, digamos. está todo hecho. Solamente hay Y que exactamente, darle yo la por no forma. estar jodiéndolos y jodiéndolos, porque ya les dije, corrijan su parte, a Lili le tocaba Esta hacer el palabrita ya muy índice. fea. Ya, yo les estaba insistiendo, entonces, y no sé, yo tampoco puedo hacerlo todo, digamos. Bien, entonces por favor, la verdad no me gustan las peleas, pero también tengo que poner el orden que necesita, ¿no? Si ellos no colaboran, entonces termínelo usted el proyecto y usted solo lo defiende, ¿no? Que Sí, tampoco, eso voy a claro, intentar. ¿no? Voy a intentar poner las actividades y ordenarlo yo. Bueno, sería por mi parte nomás entonces, pero tampoco me gustaría que mi grupo quede fuera, pero no sé pues, si no responden. Pero es Por que eso les eso decía que les va a pregunten a ser ellos acá, claro. Cuando digamos. ellos no sepan qué responder, cuando yo les pregunte, entonces va a saltar claro que ellos no trabajaron, ¿no? Ese es el problema. Entonces, ya le dejo la decisión de que usted vea con su grupo la última oportunidad o que lo colaboren o que realmente usted ya lo termine solo y ellos vean si presentan o no, ¿no? Y la presentación del proyecto es sí o sí. La persona que no presenta queda fuera automáticamente de la materia. No puede pasar la materia sin presentar el proyecto formativo. Esa es una de las políticas de la UPDS, ¿no? La persona que no presenta el proyecto formativo, ¿no? Entre mañana y el viernes creo que se definían los proyectos, ¿no? Y se subían a la vez. Empiezan a depender, todos tienen que estar preparados. Yo voy a decir, a ver, el grupo tal empieza a exponer, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Ya? Tienen Buenas noches.
Entonces, al azar, mañana el que le toque, el que usted diga. Así es, porque si no se acomodan aquel viernes y no escuchan a sus otros compañeros, y es obligación escucharlo a los compañeros también, ¿ya? Bien. ¿Alguna otra duda? Pizarro, Merlo, ¿ya están o nada? Fernández, a ver, voy a ver una vez más si se encuentran aquí. ¿Qué es lo que ha pasado? Bien, ¿algún otro grupo que haya tenido problemas con sus compañeros? Esperemos que no tengan, ¿no? Porque realmente eso se ve muy claro en el momento de la exposición, por favor, jóvenes. ¿Ya? No están, ni uno está en sala. Entonces quiere decir o que están trabajando en el proyecto o directamente no están trabajando, ¿no? Bien, entonces vamos a ver hablar un poquito de lo que es los sindicatos, ¿ya? Quiero que veamos unas diapositivas, que son las últimas de sindicato, para que quede claro cuáles son las relaciones de los sindicatos con las empresas, ¿ya? Entonces voy a compartir una pantalla, es una diapositiva que más que todo ¿pueden ver estas diapositivas? ¿Sí? Sí, Licen, se ve. Ya, en realidad son unas diapositivas que no son tan prácticas como las otras, ¿verdad? Y fíjense que a lo que nosotros nos interesa es saber qué es un sindicato. Dice que es una asociación integrada por trabajadores en defensa y promoción de intereses laborales en una empresa hacia sus afiliados. Entonces, ¿quién tiene la experiencia en esta materia de haber pertenecido o pertenecer a un sindicato? ¿Quién me puede hablar? ¿Alguien pertenece a un sindicato? ¿Sí? Yo, Licen, pertenecía a un sindicato. Cuando trabajaba en el JOY, pertenecía al sindicato. Justamente había pensado en usted, Janet. Y díganme, cuéntenos un poquito su experiencia. ¿Qué hizo el sindicato por ustedes? Y en realidad, ¿qué no pudo hacer el sindicato frente al gobierno en esta temática del yodo aéreo boliviano que fue tan sufrida por el pueblo boliviano y más por ustedes que fueron los trabajadores que ni su mismo sindicato pudo salvarlos a ustedes? En realidad, hubo problemas con el sindicato porque muchos de los miembros se vendieron a la empresa y lo que solicitábamos ya por otros niveles lo habían negociado. proporcionaban. Sí, entonces ya por esa razón más que todo fue que también que yo llegó al acabose, ¿no? Porque el sindicato apoyó para que eso fuera. Cuando el sindicato tenía fuerza y no había estos problemas, pues entonces sí se lograron pues realizar algunas mejoras, pues sobre todo en el tiempo, en las jornadas laborales, sobre todo en aeropuertos, que se lograron hacer 3 turnos de trabajo. Antes al principio eran solamente 2 y era bien complicado. Se logró hacer los 3 jornadas de trabajo. Y De a 8 horas cada una. Sí. Entonces, porque entrábamos entrábamos a las 2, salíamos a las 5 de la mañana, y entonces era complicado. Entonces, lo que logró el sindicato fue hacer las 3 jornadas de los 3 equipos de trabajo, y se logró. Ya después, cuando empezaron los problemas, pues ya entonces se fue al acabose, ¿no? Pero sí ayudaba en el tiempo que eso ayudaba bastante al trabajador, sobre todo. ¿Y qué peleaban ustedes? ¿Qué peleaba el sindicato qué peleaba el sindicato por ustedes? Más que todo, sí, por eso, por lo que eran las horas laborales, porque hacíamos muchas sobrehoras y no se pagaban. Bien. Entonces, se luchaba para que nos pagaran las horas extras, también para que nos hicieran las prestaciones, sobre todo en el ámbito, cuando hacíamos los vuelos nacionales e internacionales, teníamos
la facilidad de poder volar con Familia. con descuentos. El boleto de vacación se logró que fuera solamente $10 a cualquier lugar del mundo y que hubieran boletos de 75 y 50% para el empleado y su familia. Entonces, así Wow. podíamos llegar bastante. Qué belleza, ¿no? O sea que peleó harto. Mis hijos viajaron harto. El sindicato peleó harto por ustedes, ¿no? Bien, eso es importante porque fíjese, gracias Judith, Janet, Janet por su aporte. Mire lo que dice acá, el sindicato es una asociación, dice, integrada por trabajadores. Quiere decir que Janet pertenecía a este sindicato, ¿no? ¿Y qué hace este sindicato unido? Defiende a estos afiliados, ¿no? Pero siempre hay directivos, ¿no? Hay gente que, según la cantidad de trabajadores, hay los directivos, ¿no? ¿Qué tipos de sindicatos hay? Sindicatos por rama o rama de industria, dice, ¿no? Agrupan a los trabajadores de un sector, ¿no? Por ejemplo, el sector financiero, el sector comercial, el sector de la construcción. Hay sindicatos dependiendo del rubro, ¿no? Sindicatos mineros, bueno. Sindicatos de oficio, dice, agrupan a este otro tipo, por ejemplo, de albañiles, de carpinteros, de pilotos de avión, de actores, de docentes, ¿no? Por ejemplo, la Gabriel René Moreno tiene su sindicato de docentes, ¿no? Me imagino yo, Janet, que había sindicato de los pilotos, ¿no? Del Yoida Aéreo Boliviano. Entonces, hay Sí, también... había sindicato. ¿Cómo? Sí, había. Había sindicato de pilotos y personal de tierra, sí. ¿Ves? Entonces, hay sindicatos de empresa, dice, agrupan trabajadores de una empresa o grupo empresario, sindicato de Red, sindicato de Zahuapac, sindicato de CRE, entonces, sindicato de la COP, ¿no? De la Central Obrera de Trabajadores, que pelea ya por todos los trabajadores de Bolivia, ¿no? Sindicatos de planta o de tiendas, ¿no? Supóngase, por ejemplo, Pollos Copacabana tiene su sindicato, ¿no? De los operarios de esta pollería, ¿no? ¿Cuál es el papel del departamento de personal en una empresa, ¿no? Dice, la presencia de un sindicato en la organización tiende a normalizar las relaciones de esta con los trabajadores. El Departamento de Recursos Humanos toma las decisiones que permitan garantizar que exista uniformidad en el trato que se da al personal sindicalizado. El sindicato no asume las funciones de un departamento. El Departamento de Recursos Humanos sigue teniendo la responsabilidad de cumplir con el objetivo de capacitación, contratación, preparación, todos los papeles que hace Recursos Humanos, ¿no? Podemos definir la relación entre la organización, el sindicato y las relaciones con los empleados como el conjunto de actividades que desarrollan tanto los representantes sindicales del personal como los representantes de la empresa, tendientes a satisfacer las quejas y reclamos de cualquiera de las partes formulada frente a la otra. El papel del departamento de personas tiene la necesidad de lograr un equilibrio. Entonces, veamos, jóvenes, que el sindicato es muy importante cuando hay en las empresas. No quiere decir que el sindicato es el que va a administrar a los recursos humanos, ¿no? El Departamento de Recursos Humanos va a seguir administrando, pero va a respetar a todas las quejas o sugerencias que haga el sindicato a este Departamento de Recursos Humanos. Por ejemplo, las horas extras, si están siendo mal pagadas o están por debajo del promedio, entonces se va a quejar el dirigente sindical y se debe corregir, ¿no? Se debe buscar un equilibrio, como dice acá, ¿no? Entonces lo que va a buscar el sindicato es pelear por su gente, ¿no? Y es el dirigente sindical el que va a tener reuniones y va a negociar los beneficios para el personal afiliado al sindicato, ¿no? Hay personas en las empresas que no están afiliadas al sindicato, deciden no afiliarse y no es obligatorio, pero pierden
toda lucha que haga el sindicato por las malas obras que haga el Departamento de Recursos Humanos. Las personas que voluntariamente no se afilian al sindicato quedan libres, pero cuando el sindicato pelea algo por el personal, estas personas que no se afiliaron no van a ser defendidas, no van a agarrar todos los beneficios que el sindicato luche. Hay también esa posibilidad, ¿no? Entonces vamos a ver que los sindicatos, bueno, su origen es desde Grecia, ¿no? Que la gente peleaba por los beneficios de la gente, ¿no? Entonces, vamos a ver que lo más importante de estos sindicatos es que haya un dirigente, mire, de 20 a 50 afiliados, 3 dirigentes. Y ahí le dice cuántos dirigentes necesita la cantidad de personas para pertenecer a un sindicato. Tiene que ser boliviano el dirigente sindical, ¿no? Entonces, lo más importante de esta parte de sindicatos jóvenes, que se lo quería mostrar, es que cuando se arma un sindicato es para la lucha de los derechos del trabajador, ¿no? ¿Es bueno un sindicato? Sí, es bueno cuando usted ve un abuso de parte del empleador hacia los trabajadores, ¿no? Cuando ve un abuso. Pero cuando la empresa es estratégica y gestiona muy bien sus recursos humanos, no es necesario el sindicato, porque trabajadores felices, empleadores felices también y contentos, ¿no? Entonces, ¿cuándo es necesario un sindicato? Cuando usted ve una desigualdad en el trato hacia los trabajadores, ¿no? Eso ya es decisión de cada uno, ¿no? Entonces, ese era el último tema que teníamos que ver, ¿no? Y que nos faltaba, que era un poquito. Y quisiera escuchar algunos comentarios de algunas experiencias que ustedes tengan a través de sindicatos, ya sea de sus padres o de ustedes o de algunos amigos. A ver, ¿quién puede comentarnos algo? Bueno, yo nunca pertenecí, si bien allá en Uruguay trabajé en un laboratorio y sí tenía su sindicato, pero yo no era parte, pero sí veía que se obtenían varias cosas. Como dice usted, la verdad era una empresa donde cuidaban mucho al trabajador. Entonces, como que en realidad lo que era el sindicato no necesitaba luchar mucho. Pero en cambio en el laboratorio donde sí trabaja mi padre, ellos en la parte del sindicato mucho han logrado, desde beneficios médicos hasta que le paguen las horas extras y bueno, o convenios así, por ejemplo, si el laboratorio no tenía dinero para pagar horas extras, se lo pueden cambiar por un día libre, pero por lo menos tienen esos beneficios a los cuales antes no los tenían. Y la verdad que lo que es la parte de la salud, mucho han logrado porque tienen un beneficio tanto para el trabajador como para los hijos del trabajador. Tienen aparte como un fondo común, por ejemplo, para la parte de odontología, o si tanto el empleado como algún hijo necesita lentes o prótesis, el laboratorio se los cancela, o le das un cierto porcentaje. Pero la verdad que sí, en varios casos es bien beneficioso. Beneficioso, ¿no? Porque gracias, Lorena, por su comentario. Quiere decir que el sindicato lucha por las necesidades del grupo, ¿no? Del grupo de los afiliados, es decir, de los compañeros, ¿no? Que pertenecen a ese sindicato. ¿Alguna otra experiencia de otro estudiante que sepa del sindicato? Listen, en mi caso, mi cuñado trabaja en Tigo hace ya 10 años. Y en Tigo le hacían contrato por servicios y entre trabajadores que tenían ese tipo de contrato armaron un sindicato para que sea contrato indefinido
lograron que les den seguro de salud en la caja, lograron varios beneficios, pero también varios de los que empezaron el sindicato también los votaron, los terminaron votando. Ah, mire usted, ¿no? Entonces, fíjese cómo es de importante eh, que las empresas también peleen, ¿no? En esta pandemia, hartas empresas han creado sus propios sindicatos porque vieron ciertas irregularidades, ¿no? Entonces han nacido varios sindicatos, ¿no? Con esta pandemia. Entonces, ¿por qué? Porque a algunas empresas les estaban disminuyendo las horas extras pagadas, no les estaban reconociendo algunas cosas, entonces se armaron varios sindicatos, ¿no? En defensa de los derechos del trabajador, ¿no? Como nos ha explicado la señorita Serrano, ¿no? Natalia. Sí, Licen, Serrano. Gracias, Natalia. ¿Alguna otra persona que tenga una experiencia? Licen, actualmente un Lisbeth. amigo que trabaja en la alcaldía de Montero, por estas mismas irregularidades que estuvo habiendo de los despidos, decidieron crear el sindicato y actualmente lo han formado el sindicato. Ujú. Mire usted, muy bien. Entonces, todo en pos del beneficio de los trabajadores, ¿no? Creo que Julio Gutiérrez quiere hablar. Sí, Licen, solamente comentarle, ¿no? Que yo tengo un amigo que su papá es chofer y tiene su sindicato. Entonces, por la experiencia y por lo que él me cuenta, ¿no? Que el sindicato siempre apoya a sus choferes, ¿no? A sus miembros. Y estos choferes siempre han participado en marcha, en protesta, ¿no? Porque siempre han estado en conflicto con las autoridades. Y, y eso, ¿no? Que el sindicato siempre va a salir a favor de sus trabajadores, ¿no? Y respaldarlos sobre todo, ver sus necesidades para que las Bien, autoridades tomen carta en el asunto, ¿no? así es. Fíjense ustedes que el sindicato de transportistas tiene mucho peso aquí, ¿no? Fíjense que no han dejado sacar de circulación ciertas líneas de transporte, no han dejado sacar esos trufis que dan la vuelta, los vuelteros, ¿no? Tienen mucho. Sí, Entonces, creo ¿por que qué? estaban haciendo una marcha contra el BRT, ¿no? Si no me equivoco. Entonces, esos son los sindicatos que pelean por los derechos de sus trabajadores, ¿no? Porque ellos lo que ven es el sustento diario de sus trabajadores y de sus familias, ¿no? Velan por las necesidades del trabajador, ¿no? Bien, ¿alguna otra persona, jóvenes, que tenga alguna experiencia? O bueno, ¿sí? Bueno, entonces quisiera yo mostrarles un video que para mí es muy importante que lo vean, porque mañana cuando ustedes estén exponiendo, les va a servir en su exposición para hablar de los recursos humanos. Entonces les voy a compartir este video si es que no tienen otro comentario sobre los sindicatos. ¿Puedo compartirles? ¿O alguien quiere hablar de Sí, Licen. sindicatos? Ya. Bien. Le voy a compartir este videito, ¿ya? Bien. Me avisan si lo pueden escuchar. ¿Escuchan? ¿Lo ven? No, Licen, no se escucha. Ay, Se ve, pero no se escucha, Licen. se Tiene ve. audio. Ay, ay, el audio. Espérenme, voy a ir al audio. Espérenme. Ay, y ahora ya se ve, pero el audio. Espérenme 5 segundos. Antes de compartirla, Licen tiene que activar el audio. Sí, pues. Voy a dejar de compartir. Uy, ya me estoy quedando casi sin tiempo. Espérenme 5 segundos, ¿ya? Creo que... Espérenme 5 segundos. Compartir sonido.
Ujú. Si me quedara sin tiempo, lo volvemos a abrir. ¿Ya? Siempre ¿Ya? se ha hablado de ¿Me que escuchan? el recurso humano es el recurso más importante que tiene cualquier... Silvia, bienvenida a nuestro programa. ¿Cómo le ha ido? Muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. Silvia, la propuesta que le hemos hecho a usted cuando la hemos invitado es que qué bueno que tratemos un tema que sea muy útil para los empresarios, para los emprendedores, para la gente de negocios, inclusive el que tiene una panadería, una peluquería, que este tema le sirva mucho. Siempre se ha hablado de que el recurso humano es el recurso más importante que tiene cualquier organización, cualquier empresa, y eso lo sabemos. O sea, hay que cuidarlo, hay que protegerlo, pero hay una fase previa antes de esa, que es traerlo, seleccionarlo. Qué bueno que usted nos cuente cuáles son esos cuidados que hay que tener a la hora de yo enganchar personal dentro de la empresa. ¿Por cuál empezamos, Silvia María? Hay unos, digamos, tips claves. Empecemos con el primero y es cuando yo voy a hacer la selección de personal. Te voy a contar un caso, Juan, que nos pasó en una compañía, es una panadería, sí, donde requerían un asesor comercial para hacer como todo el proceso de servicio en el producto. Claro. El gerente hizo la entrevista primero, la entrevista de compañía. No escucho nada. Se paralizó, Licen. Sí, se trancó. Pensé que era yo sola. Está sin sonido, licenciada. ¿Hola? Sigue cortado. Hola, ¿se colgó la Licen? Se colgó Sí. la Licen, pero no- Se colgó, Sí, se colgó la se Licen. colgó el video, ¿está la Licen? Sí, no sí, se sí. aparten, ¿ya? ¿Qué ha pasado, jóvenes? Es que se colgó el video. Se colgó su video, Licen. Paralizado. Se quedó congelado. Ay, no le puedo creer. Sí. Claro. Y las personas especialistas en ¿Lo están viendo o no? Sí, Licen. Pero no se escucha ahora. Chance. A ver. yo voy a hacer la selección de personal. Te voy a contar un caso, Juan, que Tenemos un tema que sea muy útil para los empresarios, para los emprendedores, para la gente de negocios, inclusive el que tiene una panadería, una peluquería, que este tema le sirva mucho. Siempre se ha hablado de que el recurso humano es el recurso más importante que tiene cualquier organización, cualquier empresa, y eso lo sabemos. O sea, hay que cuidarlo, hay que protegerlo, pero hay una fase previa antes de esa, que es traerlo, seleccionarlo. Qué bueno que usted nos cuente cuáles son esos cuidados que hay que tener a la hora de yo enganchar personal dentro de la empresa. ¿Por cuál empezamos, Silvia María? hay unos, digamos, tips claves. Empecemos con el primero y es cuando yo voy a hacer la selección de personal. Te voy a contar un caso, Juan, que nos pasó en una compañía, es una panadería, sí, donde requerían un asesor comercial para hacer como todo el proceso de servicio en el producto. Claro. El gerente hizo la entrevista primero, la entrevista de compañía, y en la entrevista le fue excelente, súper bien le fue a la persona, candidato preseleccionado, y nos le enviaron a nuestra organización para que nosotros ya le hiciéramos la entrevista y la pruebas psicotécnicas. Cuando le hicimos ese proceso, nos dimos cuenta que la persona, cuando el cliente le decía que no en el momento en que le ofrecía el producto, se bloqueaba, se frenaba, se desmotivaba. Aspecto importantísimo para la parte comercial. Claro. El informe que salió fue que la persona no era adecuada para el proceso de comercial.
En las pruebas y en la entrevista por competencia nos dimos cuenta que tenía una característica que se dividía en varias muy buenas: carisma, empatía, atención, servicio, competencias esenciales para el cargo de servicio al cliente, recepción e información. La persona ingresó a ese puesto en esa compañía y en 2 años y medio actualmente ella es la jefe de servicio al cliente de la empresa. Todos los puestos de la organización son importantes y aportan a que la organización sea rentable y efectiva. Es muy importante tener personas especializadas, zapatero a tu zapato. Las personas que conocen de los procesos de la organización, es muy importante que participen en el proceso. Y las personas especialistas en conocer a la gente, en mirar las potencialidades, desarrollen todo ese proceso de competencias y conocimientos para que las personas queden ubicadas en el puesto más adecuado en la organización. Juan, porque todos tenemos talentos. Todos tenemos talentos. Silvia, pero antes de ir a ese segundo tip del que todos tenemos talento, es importante como que ustedes nos enfaticen esa parte, porque digamos que una gran compañía normalmente tiene su área de recursos humanos, pero ¿qué pasa cuando es mediana, es pequeña o es un pequeño negocio, pero que igualmente quiere formalizarse y sabe la importancia de traer un buen recurso humano a su organización? ¿Ahí cómo se maneja? ¿Hay empresas que prestan ese servicio? Nosotros directamente ofrecemos ese tipo de servicios a las organizaciones. Son los outsourcing en recursos humanos, donde los acompañamos en la medida que la organización requiera en la gestión humana. Hay empresas que les interesa hacer más énfasis en selección, hay otras empresas que les interesa hacer más énfasis en el clima organizacional, en la evaluación de desempeño, o hay otra empresa que quiere que se le estructure su departamento de gestión humana focalizado en el plan de formación. Entonces nosotros ofrecemos el proceso de gestión humana para las organizaciones a la medida. Segundo tip, todos tenemos talento. ¿Qué es lo que usted nos quiere decir con eso? Todos tenemos talento. En el día a día, cada uno de nosotros tiene fortalezas. Lo importante no es la cantidad de fortalezas que yo tenga, sino cómo las puedo desarrollar, en qué compañía las puedo multiplicar y qué compañía le da la oportunidad a la gente para crecer y desarrollar. Hay gente que es muy buena para crear música, Juan. Hay gente que es muy buena para vender. Hay gente que es muy buena para los números. Todas las personas tenemos potencialidades que donde estemos bien ubicadas en el cargo que debemos de desarrollar, vamos a generar crecimiento y desarrollo y rentabilidad en la organización. Pero ahí lo que se está haciendo es un llamado de atención a los gerentes, a los directores, para que sepan cuáles son los talentos que tiene cada persona y de acuerdo con eso, pues saber gestionarlos para tenerlos en los cargos más adecuados. Es importantísimo que los gerentes nos ubiquemos en eso. Tenemos que identificar las fortalezas que tiene nuestra gente en la organización, qué nos pueden aportar, cómo podemos multiplicarlas. ¿Sabes, Juan, que ese es uno de los niveles de mayor retención que hay en las empresas? El darle la posibilidad a la gente de crecer y desarrollarse. Yo como empresario estaría feliz con mi organización llena de talentos, llena de gente que quiera crear, que quiera inventar, que quiera progresar, que sea feliz. Juan, que no les dé una infección diarreica aguda el domingo por la noche, de saber que tiene que ir al trabajo el otro día. No, que sea feliz, que va a ir a disfrutar con su energía y su personalidad. Silvia María, hay una práctica que es muy común, sobre todo en los pequeños negocios, en las empresas pequeñitas, y es trabajar con la familia. O sea, hay un primo que no está haciendo nada, entonces yo lo traigo a la empresa y lo pongo a hacer algo. Es inclusive cuando hay una empresa de la familia, es también la oportunidad de mirar quiénes hay por ahí cercanos, vecinos, inclusive familiares, y yo traerlos a trabajar. Y eso no está malo, pero digamos que hay que tener un juicio en lo que usted decía, no es seleccionar por seleccionar o traer cualquiera, sino que hay que tener en cuenta otros aspectos como lo que nos mencionaba de la gestión de los talentos. Es muy importante que tengamos un proceso de selección estructurado. Si yo tengo claro qué necesito, tengo claro cómo atraerlo y cómo seleccionarlo. Quiere decir, aunque usted sea una pequeñísima empresa, haga un perfil de cada uno de los cargos que usted tiene dentro de la organización, más o menos cuál debería ser, las condiciones, las competencias, qué debería ser, pues de acuerdo con el cargo que va a desempeñar. La educación, la formación, la experiencia, cuál va a ser la misión de ese cargo. Claro.